Bienvenidos, queridas hermanas y hermanas, en nuestro estudio, el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos una lección nueva en la serie de lecciones Nuestros Gerios de Fe. Y tenemos una lección muy especial que estudia la vida y también las victorias de uno de los patriarcas de fe. Es un hombre de fe y paciencia. Con la ayuda del Señor queremos estudiar su vida, también las victorias que este patriarca tenía y qué lecciones podemos tener nosotros para nuestra vida espiritual. Pero antes de empezar nuestro estudio, queremos invitar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en una oración en silencio. Amén. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y aquí tenemos nuestra lección. Queremos hacer un repaso de la estructura de la lección. En la introducción tenemos la primera línea que es muy importante. Cuando el alma está deprimida, eso no será evidencia de que Dios ha cambiado. Es muy importante entender en esa lección que independientemente de nuestra situación de salud, nuestra situación mental, nuestro sentir, Dios no cambia. Y vamos a verlo eso paso por paso en nuestra lección. El primer subtítulo, Conociendo al Patriarca, vamos a realizar algunos estudios de la vida de nuestro patriarca Job, de dónde proviene él, en qué situación vivía, tenía bienes, fue pobre, fue rico, en qué situación social se encontraba y también qué virtudes él prácticamente demostró con su vida. El segundo subtítulo es Pruebas y Tribulaciones, y vamos a ver que esta persona tan noble y tan especial no fue guardada de tentaciones y de pruebas, y vamos a ver por qué y cómo en esa lección. El próximo subtítulo es Él miró más allá por medio de la fe, y eso es el punto central de nuestra lección. Con la ayuda de Dios queremos aprender algo de ese patriarca y también explicarlo a nuestras visitas, a nuestros hermanos y hermanas participantes de la escuela sabática, que muchas veces los detalles de la vida no son tan importantes como la fe, y no son tan estables, no son tan relacionados con la verdad como está prácticamente la fe. Siguiendo más adelante, llegamos al próximo subtítulo, la respuesta del Señor, y vamos a ver que muchas veces también los hombres nobles, los hombres santos, los hombres de virtudes espirituales necesitan esperar hasta que recibe una respuesta del Señor. Y eso es algo que debe animarnos para que nosotros sigamos en nuestra búsqueda y nuestras peticiones al Señor. El último subtítulo, Job es un ejemplo, es prácticamente el cierre de la lección, la última pregunta que debe aplicarse o debe demostrar la conexión de la vida de Job con nosotros. Especialmente podemos usar esa lección para explicar el asunto de la perfección. Hay muchos hermanos, muchas visitas que se interesan a saber qué es la perfección en acuerdo a la Biblia, y aquí en esa lección es muy oportuno porque eso fue prácticamente la declaración que hizo Dios para Job, que es un hombre recto, perfecto, en qué se significaba y qué se significaba la perfección, qué se significa la perfección en esa situación. Eso podemos verlo y estudiarlo aquí en esa lección. Con la ayuda de Dios queremos seguir adelante y poner atención a cada pregunta por separado
y gozamos también con la presencia de Raquel y podemos juntos analizar esa lección tan especial y tan espiritual. La primera pregunta: ¿quién vivía en la tierra de Uz, en el templo de los patriarcas? ¿Qué testimonio maravilloso es dado en la Santa Escritura? Una declaración de parte de Dios, no de parte de hombre. Es una declaración fabulosa. Es una de las declaraciones más elevadas y más especial que alguna vez Dios se ha pronunciado relacionado con un hombre de la tierra. Bien, esta primera pregunta nos introduce en el área geográfica donde Job vivió, y también nos expone la descripción que de él hace Dios mismo y cómo lo califica y qué adjetivos admirables son expuestos en este sentido. Bien, se nos dice en primer lugar que vivía en la tierra de Uz. No es absolutamente fidedigno hasta hoy la ubicación de Uz. Sin embargo, por las informaciones tanto de las excavaciones arqueológicas como también por investigaciones históricas, la probabilidad más cercana de área geográfica es posiblemente la península arábiga. Y dentro de ese área geográfica específica nos encontramos a un personaje que el Señor define como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no es una declaración única y aislada, sino que el Señor la repite en diversas ocasiones, especialmente en la primera sección del libro. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos estos 4 calificativos relacionados con Job en cuanto a perfección, rectitud, temor o reverencia a Dios y apartado del mal, quizás pensamos que es una redundancia o simplemente una reiteración del mismo principio. Debemos enfatizar el hecho de que analiza 4 elementos básicos en el desarrollo espiritual de un individuo. Empecemos por la última calificación que se le da. Se dice apartado del mal. El hecho de que Job, por la gracia de Dios, alcanzara un nivel espiritual tan magnífico y elocuente en la descripción que Dios mismo da de él, parte del principio del apartamiento del mal, es decir, la separación directa con el mal. Y de hecho, ese es uno de los principios fundamentales e iniciales para iniciar un progreso espiritual en la experiencia cristiana. Apartarse del mal, reverenciar, servir a Dios, seguirle, considerarlo la máxima y la excelencia en toda autoridad en nuestras vidas. Y con esas 2 actitudes específicas, el Señor obrará en nosotros la rectitud que no nos es propia, pero por su gracia la podrá llevar al nivel de la perfección. Muchísimas gracias. Muy interesante es esa declaración que se hace una persona perfecta, recta, apartada del mal, y en lo mismo tiempo sabemos que Dios está hablando de un pecador, de un ser humano nacido en esa misma naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos entender que eso es posible? También podemos ver un contraste de algunos testimonios acerca de Job y también de su propia palabra, que él no fue en todo perfecto, especialmente en sus diálogos con sus amigos. Debía pedir perdón en el fin del libro, cuando él entiende y reconoce su propio error y faltas, pero que debemos entender que Dios entiende bajo una persona recta y perfecta que esa persona mantiene su dignidad y su fidelidad en el círculo de su conocimiento. Job sabía que, por ejemplo, las ofrendas
los sacrificios son partes de requerimiento de Dios, y él lo estaba haciendo todo en la perfecta obediencia. La perfecta obediencia en ese sentido es que Dios está manifestando aquí. También debemos entender que él estaba en fe en Jesús, haciendo todo eso por fe y por amor de nuestro Señor Jesucristo. No ganaba él su perfección de parte de ningún tipo de ejercicio, pero por las virtudes de la fe. Seguimos adelante y vamos a ver algo muy interesante que está tocando la segunda pregunta. ¿Qué se nos dice sobre su bienestar económico? ¿De qué nivel social, económico, también en qué nivel social lo encontramos a Job aquí en la ciudad, y cómo lo apreciaban los otra gente? Bien, de acuerdo a la descripción bíblica, se nos dice que era realmente muy adinerado. Él era muy, muy rico. Considerando que en esa época, especialmente las cabezas de ganado o las posesiones en forma de animales eran un elemento de riqueza, se destaca aquí que él contaba con 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y se nos dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que dentro de el grupo de personas ricas de la época, él superaba con creces a la mayoría de ellos, lo cual es realmente importante al combinar el hecho de su gran opulencia, de su gran reserva económica. Esta no era incompatible con su relación con Dios y con la declaración que de él se hizo por parte de la divinidad. Muchas gracias. Especialmente el Nuevo Testamento, apóstol Pablo habla que el fundamento de todo mal es el amor de dinero, de riqueza. Y en ese sentido también nuestro Señor Jesucristo se expresó que no podemos servir a dos señores. Y ahí se menciona también Mamón, que es el dios de dinero o dios de los negocios, y a Dios Jehová, que es Dios del cielo y la tierra. Pero aquí tenemos una combinación muy importante. Job es una persona recta, una persona apartada de mal y también bendecida grandemente económicamente. Así que podemos ver un paralelo muy importante, que si una persona está fiel en todo lo que él hace, es un cumplimiento de la promesa del Señor, que no le va a faltar nada también en la vida la vida común, en la vida de nuestra tierra. Y eso fue el caso de Job. Pero vamos a ver qué sucede con esa riqueza y con todo eso. Muchas veces también la pobreza como la riqueza se convierte en una prueba, una tentación. Y aquí también en esta historia de este patriarca vamos a ver que sí, él fue tentado y él fue probado de una manera muy severa. Y aquí está la pregunta número 3. Además de su pérdida anterior, ¿qué sufrió de pies a cabeza? Bueno, la pregunta prácticamente contesta parcialmente qué ha sucedido con Job. La pregunta anterior analizaba en que en un solo día él perdió absolutamente todas sus posesiones. De ser el más rico entre todos los orientales, se convirtió en el más miserable, pobre y desventurado de los conocidos. Este elemento es significativo por 3 principios básicos. Uno es el hecho que fue tan súbita la desgracia que sobrevino sobre Job. 2,
es el contraste que se produjo entre la sobreabundancia y la más precaria necesidad. Y el tercer elemento es la actitud, lo cual es lo único que no cambia en la situación. Mientras que el contraste acerca de la condición económica es absolutamente diferente. El hecho de la falta de posibilidad para prepararse mentalmente para una situación tan desgraciada no se da, porque el elemento tiempo es inmediato, es decir, es súbito. Todo acontece en un solo día. Además de la pérdida económica, debemos adicionar la pérdida emocional que él sufrió. Sabemos que él era un hombre entrañablemente familiar. Se nos habla de cómo él se preocupaba de sus hijos con tal intensidad que ofrecía sacrificio en favor de ellos por si hubieran pecado. El interés y la forma integrada en que él se sentía relacionado en su familia es también realmente considerable. Sin embargo, además de su pérdida económica, él sufrió una gran pérdida emocional. Es decir, pierde sus riquezas, pierde sus seres queridos también en un solo día. Y a pesar de esa situación, y este es el elemento importante de la actitud, que es el tercer elemento que estábamos mencionando, él declara en la pregunta anterior, si Dios dio, él tiene derecho a quitar. Nos damos cuenta que el elemento que regulaba sus decisiones, su comportamiento, su establecimiento de prioridades estaba relacionado estrictamente con su relación con Dios, lo cual daba la forma y la importancia a lo que realmente lo tenía. Y en este contexto específico, a pesar de todas las pérdidas sufridas hasta ese momento, él ahora está enfermo. Es decir, no solo ha perdido todo, no solamente ha perdido a todos, sino que él mismo se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad, con una enfermedad nada agradable, inclusive deformaba su exterior y era realmente repulsiva y rechazable para los demás. Y además de esto, ahora también su esposa, la cual no había fallecido, se burla de él, le invita a blasfemar a Dios y le abandona. Así que la situación era extrema. Creo que si somos sinceros con nosotros mismos, muy poco de nosotros, suponiendo que alguno de nosotros haya sufrido todas estas desgracias en un solo día, sin previo aviso e indistintamente de la condición. Y en esa situación extrema es precisamente lo que la próxima pregunta nos quiere introducir. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente el abandono es total. Él pierde todos sus bienes, es uno. Segundo, pierde toda su familia. El único que queda vida es la esposa, pero lamentablemente la esposa, como tú mencionaste, ella no le da un buen consejo, él no puede confiar y un consuelo con ella. Ella no tiene mucha idea de la espiritualidad, ni conoce a Dios, la forma como habla y como él dice, tú hablas como una de que no tiene, razón. Entonces, no puede confiar a su esposa. Además vienen los amigos, vamos a decir, con otras palabras, la iglesia, porque nosotros somos eclesiásticos, vamos en la iglesia. ¿Y qué hacen los amigos? Los amigos lo atacan, los amigos lo critican, los amigos buscan errores y dicen, oye, eso te ha sucedido porque seguro tú hiciste algún pecado, seguro, quién sabe qué hiciste tú. Entonces, él no encuentra consuelo en nada y en nadie.
es totalmente abandonado. Es una prueba de fuego total. Es una prueba muy semejante de la prueba que tenía Jesús. Porque Jesús igualmente en la cruz, él sentía también el abandono de su Padre, del cielo, de la tierra, todo lo gritaban y bueno, lo rechazaban. Entonces un rechazo total y que es lo más importante en ese caso, sin ninguna razón, porque si él fue un criminal, bueno, vamos a decir, la conciencia podía consolarlo, por lo menos como ellos que acompañaban a Jesús en la cruz. Bueno, nosotros hicimos algo y bueno, recibimos las consecuencias, pero en el caso de él, eso viene por una otra razón. La razón fue la acusación del diablo. Y eso es una lectura muy importante para todos nosotros, porque no siempre la desgracia y las tentaciones vienen como consecuencias de nuestros pecados. A veces proviene solo por la existencia del mal. Seguimos adelante con nuestra lección. Vamos a ver la próxima pregunta. ¿Cómo respondió Job a todas estas advertencias y a la tentación de dudar de la bondad y el amor de Dios? ¿Qué responde Job aquí? Job había recibido todas estas desgracias sin entender el porqué, ni encontrar una razón al cómo le sobrevino toda esa situación. Y el elemento sorpresa es muy significativo para probar el fondo, la experiencia religiosa de Job. Y a pesar de que fue algo tan sorpresivo, tan impactante y tan devastador, aún en esa situación, él era capaz de distinguir adecuadamente una actitud o una reacción a esta situación como fatua o como sabia. Y esa es la forma en que le contesta a su esposa, ya que la categoriza como fatua, es decir, como insensata, como carente de sabiduría, por el hecho de que ella le sugiere que abandone a Dios, le maldiga y se aparte de él. Esto era impensable para Job. Y él razona en una forma realmente interesante y que contiene un gran elemento de ayuda para situaciones extremas que pueden acontecer en nuestra vida. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es interesante constatar que Job se entregaba a la bienaventuranza de Dios. Su vida la colocaba a disposición de Dios, le fuera bien o le fuera mal. Él entendía que todo lo que acontecía tenía una razón. En ese momento él era incapaz de dar una respuesta. Sin embargo, tenía la absoluta certeza, por la afirmación que declara, que Dios está sobre todo. Que si esto le estaba pasando es porque Dios lo había permitido. La incapacidad de comprender no le imposibilitó la capacidad de aceptar y de perseverar en el camino. Y esta es una lección especialmente significativa para nosotros como creyentes. Indistintamente del medio en el que nos encontremos, de las circunstancias adversas que debamos enfrentar, nuestra relación con Dios debe superar el tiempo, el espacio y las circunstancias, inclusive las influencias externas. Y con el fin de poder declarar algo como Job hizo en este caso, es necesario contar con una comprensión profunda de la verdad, de tener una relación estrecha con Dios y de aceptar su voluntad como un principio benéfico en nuestras vidas.
Muchas gracias, interesante. Me gustaría comentar algo en las primeras líneas de los testimonios. Y aquí podemos verlos. Lo que nos impide perfeccionar un carácter cristiano se encuentra dentro de nosotros mismos. Jesús lo puede eliminar. La cruz que quiere que llevemos nos fortalece más de lo que nos lo va a consumir. Es interesante el enfoque que da el testimonio en este lugar. Es claro que para Dios, Job fue una persona recta, perfecta, apartada de mal, no solo por un asunto exterior, pero de verdad. Este hombre de verdad tenía principios en su vida. Él fue dirigido por el Espíritu Santo. Y vemos que él no estaba adorando a Dios y obedeciendo a Dios solo porque tenía beneficios. Pero también cuando tenía resultados negativos, tampoco abandonó su temor de Dios y su obediencia a la palabra del Señor. Y eso es algo que debemos entender muy bien, porque muchas veces eso sucede. Y podemos verlo en el mundo, podemos verlo en la historia adventista, cuando los adventistas pioneros vieron que no se cumplieron los días, las calculaciones, y fueron abandonados por la vasta mayoría. Quedaron solo poquito que tenían este mismo espíritu de Job, que decía, bueno, no vamos a aceptar solo lo bueno de Dios, también los desafíos, también las dificultades, también las tentaciones, las enfermedades, las dificultades de la vida, debemos enfrentarla con un espíritu de fidelidad. Siguiendo adelante, vamos a ver la próxima pregunta. ¿Cuál firme era la fe de este conocido patriarca? ¿Vio las pruebas y sufrimiento físico como obstáculo? ¿Es insuperable o como instrumentos en la mano de Dios? Yo creo que es un punto muy importante para nuestras iglesias, para nuestros visitantes, amigos. ¿Cómo entendemos nosotros la gracia de Dios? Job no tenía capacidad de intervenir o de cambiar la situación en la que se encontraba. Es decir, a él le había sobrevenido una situación tal, él estaba en una situación extrema sobre la cual no tenía capacidad de influencia, ni poder alguno que le permitiera cambiar de algún modo esta situación. Y muchísimas veces como seres humanos nos hemos encontrado, nos encontramos o aún con certeza nos vamos a encontrar en tales circunstancias, las cuales nos vienen así las cosas, aunque no tengamos una responsabilidad directa en las circunstancias adversas en las cuales nos encontramos. El elemento fundamental es la actitud, la posición y la decisión que adoptamos de acuerdo a la desgracia, la adversidad en la que nos encontremos. Bien, la declaración de Job es ejemplar en todos sus términos y nos dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hay varios elementos aquí que tenemos que desglosar para obtener una aplicación personal y además los vínculos o los elementos que necesitamos para usarlos como instrumentos en situaciones semejantes en las que nos podamos encontrar. 1. Nuestra relación con Dios. Nuestro amor, obediencia y fidelidad a Dios debe estar por encima de la vida y la muerte. Es decir, tiene que ser
la máxima prioridad, lo más elevado y lo más sublime en nuestra vida. Este punto era absolutamente claro para Job. Y él declaró abiertamente ante Dios y ante sus amigos: no importa lo que ocurra, aunque vaya a morir, lo cual parecía cercano por el hecho de la enfermedad que Job estaba sufriendo. Aun cuando la muerte sobrevenga, mi relación con Dios no cambia. En Él esperaré. Así que el primer elemento para enfrentar positivamente adversidades es tener una confianza completa, absoluta e implícita en Dios, la cual supere nuestras propias necesidades y deseos. Segundo, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Nos damos cuenta este segundo elemento significativo. Job, en su proceso y en su decisión de aceptar la voluntad de Dios, no le llevaba a renunciar a mantener una relación con Dios profunda, activa, positiva, porque afirma: defenderé delante de Él mis caminos. Así que él cuidaba y practicaba comunicación, relación a través de la oración con Dios, lo cual es un elemento fundamental. La máxima prioridad es Dios y el primer nivel de comunicación también es Dios. El tercero es muy importante, es que Él conoce mi camino. Cuando nosotros somos conscientes de la omnipresencia y del cuidado permanente de Dios en nuestra vida, nuestra sensación o nuestros sentimientos de vulnerabilidad, abandono, no tienen un impacto tan grande en nuestras vidas, porque tenemos la absoluta certeza que Dios sabe lo que está pasando con nosotros, que Él conoce nuestra circunstancia. Ese es el tercer elemento básico. Y tenemos todavía otro cuarto, y es que asumió esa circunstancia adversa como una prueba para obtener un fin superior y mayor. Dice: y saldré como oro. Las dificultades, las adversidades tienen el fin de superar nuestra vida espiritual, de avanzar religiosamente, de crecer espiritualmente y con la ayuda de Dios obtener el triunfo. Estos elementos son básicos en la actitud que debemos asumir en una situación de crisis o terrible adversidad. Muchas gracias. Esa palabra puede sonar como una forma de justicia propia, porque Job defendía su caso. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que la justicia de Dios, especialmente relacionado con el testimonio y con Abraham, aquí tenemos el texto, la justicia Abraham recibió después que él creyó en la palabra de Dios. Pero él no solo creyó de una forma abstracta, pero inmediatamente su creencia se reveló en obediencia. Igual también en el caso de Job, su creencia y su justicia fue revelada en su obediencia. Y eso fue no solo una obediencia externa, pero fue una obediencia profunda. También tenemos a Job, que no podía él decir: bueno, yo quizá estoy cumpliendo, quizá no estoy cumpliendo. No, él tenía la conciencia plena de él, cumplía con todos los requisitos que requería de él, la ley ceremonial en ese tiempo. Y por eso vemos que el hombre no solo confiaba en la justicia de Cristo, que estaba externamente o estaba en favor de él, pero él confiaba también en su propia obediencia, que él cumplía con los requerimientos de Dios. Y aquí tenemos una certeza absoluta. No solo eso, pero él también creía que la obra del Espíritu Santo en él es perfecta.
¿Cómo puede ser que él está andando dirigido por el Espíritu Santo y no puede obtener la victoria? Tenía una certeza absoluta, no solo en la salvación, pero también en la obra del Señor, no solo afuera de él, que él va a ser por el fin justificado y declarado justo, pero también en él mismo, porque dice, yo saldré como oro. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se va a revelar y manifestar en él. Y eso lo vemos en el fin del libro, cuando se manifiesta que él sí cometió errores en esos diálogos. Entonces él dice, bueno, eso es que yo conocí hasta aquí, yo fui obediente en ese conocimiento, pero ahora yo conozco más. Yo escuché de Dios, pero ahora se me abren los ojos y yo puedo verlo. Entonces ahora él se ensalta en un nuevo nivel de conocimiento de Dios por el mérito de esas dificultades y sufrimiento que él está pasando. Seguimos adelante y veremos en la pregunta número 6. A pesar de la terrible adversidad y el sufrimiento físico, ¿cuál fue la certeza que le impartió fortaleza a Job para perdurar? Él no se limitó al momento, a la circunstancia o simplemente al presente, sino que él fue más allá de la situación en sí. Y lo vemos claramente en este versículo, cuando su fe es tan firme, tan perseverante, que aunque él piensa que puede morir, para él Dios es vivo. Y la vida de la divinidad supera la mortalidad humana. Y en su conexión con la divinidad, él afirma una fe profunda en la resurrección. Nos damos cuenta que él tenía una comprensión importante de la verdad y declara que aún después de que el proceso de degradación orgánica del cuerpo se haya dado, él mismo podrá ver a Dios. Así que él creía firmemente, tanto en la primera, porque nos habla de Redentor, como también de la segunda venida de Cristo, y afirma creer positivamente en la resurrección, lo cual lo ve como un acontecimiento futuro, y es firme al confirmar que lo que hoy sucede no puede marcar su futuro. Y este elemento es muy importante para enfrentar adversidades. Muchas veces nosotros como seres humanos, en nuestra limitación y muchas veces en nuestra carencia de espiritualidad, nos centramos en el problema, en la dificultad, giramos alrededor de nuestra propia problema, nuestra propia adversidad, y no conseguimos superar el problema. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Entregándoselo a Dios y afirmar absolutamente que indistintamente de lo que ocurra, y lo peor que puede ocurrir es que nos muramos, y Job ya lo había asumido totalmente. Para él la muerte no era una limitación, no era una pérdida, porque él creía positivamente en la resurrección. Así que tengamos una actitud tal, sobrevolemos el problema por la fe, por nuestra extensión, en nuestro acercamiento hacia Dios, creamos un distanciamiento con el problema y eso facilita su resolución y al mismo tiempo beneficia nuestra actitud y nuestra comprensión del problema. Muchas gracias. Es muy importante también entender que Job, a pesar de toda su desgracia, él tenía una fe positiva. Una fe positiva del futuro. Bueno, él declaraba que lo han abandonado, lo abandonaron sus amigos, lo abandonaron
todo que antes tenía miedo y respeto de él, ahora se burlaban de él. Bueno, tenía una desgracia total, pero, y dice que hasta deseaba que nunca fue nacido, porque tanto, ese dolor fue tan intenso y tan profundo. Pero al mismo tiempo, él siempre confiaba que el fin va a ser bien. Por el fin, él va a aparecer como un vencedor. Y lo vemos como él venció prácticamente porque él confiaba en ese Dios todopoderoso que tenemos también todos nosotros. Y aquí está la próxima pregunta, 7. Después de las pruebas serias de Job, qué bendición grande le esperaba en el futuro. Job no permitió que su presente limitara su futuro. Él aceptó lo que le estaba sucediendo, lo entregó a Dios, era consciente que la situación en la que se encontraba era el resultado de la lucha entre el bien y el mal, y tenía la absoluta seguridad que el bien vence al mal y es superior al mal. Y esa certeza y esa entrega a Dios le permitió que esa aflicción terminara. Tenemos otros casos donde esa aflicción no ha terminado. Acabamos de estudiar en el centenario cómo hermanos fieles murieron, entregaron su vida y su último aliento en su fidelidad a Dios. Sin embargo, Job entendió que indistintamente de lo que le ocurriera, él asumía que era el resultado de la lucha entre el bien y el mal y que su toma de posición entre estos dos poderes era claro e resoluto, era a favor del bien. Ante esa situación, Dios decidió cuándo esta aflicción debió terminar y tuvo un fin. Y es interesante la forma en que el versículo bíblico establece el fin de la aflicción de Job con la relación con sus semejantes. Se nos dice que él oró por sus amigos, él realizó una labor de intercesión por los amigos que no le habían ayudado, que lo habían desanimado, que inclusive es difícil hasta definirlos como amigos en esta circunstancia. Sin embargo, a pesar de su relación con Dios, superó personas, medios, circunstancias, tiempo, espacio y cantidades. Y ahora Dios le recompensa con el doble de lo que él había tenido. Y lo hace con personas, lo hace con riquezas, y lo hace también con la reputación, la fama, el apoyo, el reconocimiento que ahora le dan aquellos que antes se lo habían negado, porque, como nos dice el versículo, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Antes ni siquiera estaban mencionados. Él estaba absolutamente solo. Y ahora su determinación en favor de Dios hace que reciba esa bendición y su postrer estado fuera mayor que el primero. Esta declaración debemos grabarla en nuestros corazones y mentes. Nuestro postrero, nuestro futuro o nuestro estado final tiene que ser siempre mejor que el primero. Y esta es la vida cristiana. Usar las circunstancias adversas, incluso las situaciones que parece que nos van a hundir y que no vamos a poder superarlas, como elementos para mejorar nuestra experiencia y nuestra relación con Dios. Y la certeza absoluta es que nuestro postrer estado será mejor que el primero. Muchas gracias, muy interesante que prácticamente los amigos de Job, que defendía a Dios prácticamente o defendía aparentemente la causa de Dios, hicieron más fallas y tenían más pecados que el mismo Job. Y ellos lo acusaban a él, pero ellos de verdad fueron
los lamentables en este cuadro. Y eso aparece muchas veces en una discusión religiosa, o especialmente ellos que atacan el pueblo de Dios y que lo critican. Pero exactamente eso es que Job no detuvo ninguna venganza, ningún odio contra no solo los amigos con que él tenía el diálogo, pero dice que todo además, ellos que lo abandonaron, ni vinieron a verlo y visitarlo, a ellos él también perdonó, y cada uno regresó y se mostró como un amigo de él, a pesar que no merecían su amistad. Él lo aceptó y cada uno entregó una donación para Job. Bueno, si tenemos el Espíritu de Dios, es fácil perdonar. Si tenemos esta guía del Señor, entonces podemos tener el carácter de Job. Y es interesante que él entendía que todo ese sufrimiento provenía no tanto por los amigos, no tanto por la carne y sangre, como dice Pablo, pero por el mal, el diablo y sus ángeles. Entonces, él tenía un amor especial, demostró un amor especial a sus semejantes. La última pregunta: ¿entre qué hombres nobles presentó el profeta Ezequiel a Job? Y tenemos el Antiguo y ambos el Nuevo Testamento. En ese caso, ¿cómo se presenta Job como personaje y como patriarca? Sobre Noé acabamos de estudiar en la lección pasada y sabemos que Noé también vivió en una situación límite, en una situación extrema, que exigía una entrega completa y una acción de fe absoluta. Lo compara con Daniel, lo coloca también al mismo nivel con Daniel en este versículo. Daniel, de nuevo, él sufrió el cautiverio, la deportación, habiendo sido fiel a Dios. En una edad muy joven tiene que sufrir el ser llevado a otro lugar como esclavo, y por la gracia, la fidelidad que demostró a Dios, también su postrer estado fue mayor que el primero. Así que nos damos cuenta que Job es comparado con aquellos personajes bíblicos de gran renombre y que además superaron situaciones de extrema hostilidad y adversidad, medioambiental, emocional y humana, en los términos estrictos del término. En ese sentido, también en el Nuevo Testamento se enfatiza especialmente la paciencia y la proyección de futuro que tenía Job. Y este es un elemento de consuelo y de positividad en nuestra experiencia religiosa, indistintamente de lo que ocurra, la verdad que conocemos. El reconocer a Dios como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. El rendirle nuestra vida, inclusive cuando ésta implique la pérdida de esta misma, es el elemento de mayor significado para pasar más allá del aquí y el ahora. Muy interesante, gracias. Y la última pregunta también tiene toca un tema muy importante del testimonio. Dice: mi fe no te puede salvar. La fe de Job no podía ser transferida para la salvación de su esposa ni de sus hijos. Aquí tenemos el testimonio y se menciona Noé, Daniel y Jacob, y ni uno de ellos podía salvar ni hijos ni hija por medio de su justicia. Y eso es algo que debemos entender. La salvación es algo personal. Cada uno debe tener una experiencia personal con el Señor, y cada uno debe pasar por las pruebas que lo están esperando. Nosotros podemos ayudar uno a otro en la iglesia con el conocimiento, con el consuelo, con amistad, pero no podemos transmitir
una perfección. No podemos transmitir la justicia ni la santificación. Pero con ayuda del Señor podemos obtener la justicia de Cristo si tenemos la fe de Cristo. Y eso es lo grande. Yo creo que con ayuda de Dios, cada uno de nosotros no debía ser desanimado por cualquier desgracia y dificultad que pase en nuestra vida, pero debemos, como Job, también enfrentar esos desafíos con una visión positiva, que por el fin sí vamos a salir victoriosos, porque Dios va a llevar nuestro caso adelante el juicio y vamos a aparecer victoriosos sobre la maldad de los ángeles caídos y la maldad del enemigo. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y que tengan un feliz sábado. Amén.